Nuestro proyecto está diseñado con una arquitectura en capas. En esta línea definimos el paquete donde se encuentra la clase, es decir, el conjunto de clases relacionadas. Importamos las clases tipo butaca y ubicación. El tipo de butaca se define el tipo de butaca como no premium y en la ubicación se maneja la posición de la butaca en fila y número. Declaramos una clase pública llamada butaca porque puede ser usada por otras clases. Una variable driver ubicación almacena la ubicación de la butaca, fila y número. En la variable final, porque no se puede cambiar después de ser asignada, se almacena el tipo de butaca como no premium. En boolean estado, la variable indica si la butaca está ocupada o libre. True si está ocupada y false si está libre. Acá iniciamos el constructor para crear una nueva butaca. Cuando le pasamos los parámetros de la categoría como no premium y la ubicación. En descategoría se asigna la categoría de la butaca. Acá se establece que la butaca está libre inicialmente, es decir, al momento de elegirla. En desubicación asignamos la ubicación de la butaca, fila y número. Acá utilizamos un método setter que nos permite cambiar el estado de la butaca. Se pasa un valor true o false para indicar si la butaca está ocupada o está libre. Con el desestado se le asigna un nuevo estado a la butaca. Acá utilizamos un método getter que nos devuelve el tipo de la butaca como no premium. Con el return categoría va a retornar el valor de la categoría. Se devuelve el tipo de butaca. Acá utilizamos un método getter que nos va a devolver el estado actual de la butaca. True si está ocupada, false si está libre y con el return estado nos va a retornar el estado actual de la butaca. Aquí con un método getter para que nos devuelva la ubicación de la butaca en fila y número y nos retorna la ubicación actual con el return ubicación. Acá para cambiar la ubicación de la butaca utilizamos un método setter y en el desubicación se le asigna la ubicación a la butaca que hayamos elegido. Hola, mi nombre es Nicolás Ezequiel Mercado y ahora voy a explicar la clase Candy. Para empezar, tenemos acá el tipo Candy, que esto es el tipo de combo, si es chico, mediano o grande, y acá tenemos el constructor, ¿no es cierto? Que recibe el tipo de combo. Se asigna el tipo de combo, si es chico, mediano o grande, ¿no? Y acá devuelve el combo que se ha seleccionado, ¿no es cierto? Acá. Bien, este es el método para mostrar el nombre del combo que se imprime, ¿no? Va a imprimir Candy y va a dar el tipo, si es chico, mediano o grande, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de la clase catálogo que pertenece al paquete Capybara Film Domain Entities, y bueno, se encarga de gestionar una lista de películas disponibles en el sistema. El propósito principal de esta clase es ofrecer un método estático que devuelve una lista de películas predefinidas. Comenzando con el package Capybara Film Domain Entities, y bueno, acá nuestro proyecto se encuentra estructurado en capas, que cada paquete aloja clases con la misma responsabilidad. Se define la estructura en la que se va a organizar el código. Seguimos con las importaciones como import Java until ArrayList y import Java until list, que bueno, acá importamos las clases ArrayList y list dentro de esta clase. ArrayList es una implementación de una lista dinámica que puede crecer o reducirse según se añadan o eliminan elementos. Luego la list es una interfaz que va a representar una colección ordenada de elementos como una lista de películas. Luego seguimos con import Capybara Pin Domain Entities Type formato película. Esta importación trae una numeración enum externa, bueno, como bien dije, llamada formato película, que bueno, va a definir los posibles formatos en los que se proyectan las películas, ya sea como por ejemplo 2D o 3D. El public class catálogo, bueno, acá se declara la clase pública catálogo. El hecho de que sea pública va a significar que otras clases pueden acceder a ella desde cualquier parte del proyecto. Después, public static list película get películas, lo podés llamar sin necesidad de crear un objeto de catálogo. Devuelve una lista de objetos de tipo película. Luego está el tipo de retorno, que es list películas, que bueno, este va a indicar que este método devolverá una lista de películas. Seguimos con lo que sería esto, que bueno, acá se crea una lista de tipo ArrayList para almacenar las películas. Como ArrayList implementa la interfaz list, se puede almacenar en una variable de tipo list, lo que da flexibilidad para cambiar la implementación de la lista más adelante si fuera necesario. A continuación encontramos lo que es películas.add. Aquí, bueno, usamos el método add, que se agregan instancias de la clase película a la lista. Cada película tiene los siguientes atributos. Primero, el título, que bueno, es el nombre de la película. El director, que es, bueno, el director de la película, la duración, el tiempo de duración de las películas en minutos, género, ya sea si es de terror, fantasía, etc. El idioma principal en que se proyecta lo que sea la película, ya sea español, inglés, etc. El formato, bueno, el formato de la película, que como bien dije, utilizando la numeración, formato película, que puede ser 2D o 3D. Esta misma operación se repite para añadir muchas más películas con diferentes datos para cada una. Y por último, tenemos lo que es el return películas, que bueno, finalmente el método devuelve la lista completa de las películas. Esta lista puede ser utilizada por otras partes del programa para obtener la información de las películas disponibles. La clase cliente se encuentra en el paquete Capybara Films Domain Entity, que es la capa donde están las entidades, ya que nuestro proyecto está organizado en capas, lo cual facilita su mantenimiento y organización. Esta clase tiene como objetivo principal almacenar la información básica de cada cliente del sistema, como su nombre, el apellido, el DNI y el correo electrónico, que serían los atributos del cliente. El siguiente bloque es el constructor de la clase.
Se utiliza para crear un objeto cliente con los datos del usuario. Este constructor recibe como argumentos el nombre, el apellido, el DNI y el email y los asigna a los atributos de la clase, de modo que cada vez que se crea un cliente se deben proporcionar estos datos. Para cada uno de los atributos hemos creado métodos getter y setter. Estos métodos son importantes porque nos permiten acceder a los datos o actualizarlos si es necesario. Aquí, por ejemplo, este es el método getNombre que tiene el nombre del cliente y el método setNombre que permite modificarlo cuando se requiera. Lo mismo se aplica para los atributos como apellido, DNI y el email, con métodos get para obtener su valor y set para actualizarlo. Finalmente tenemos el método toString. Este método nos permite definir cómo se mostrará un objeto cliente cuando lo representemos como texto en la terminal. En lugar de la versión básica del método toString que viene de la clase object y solo muestra un código interno, nosotros estamos sobreescribiendo toString para que devuelva un texto detallado con datos del cliente. Aquí es donde usamos la notación override para indicar a Java que estamos cambiando el comportamiento del método que heredamos de object. Así, al imprimir un objeto cliente, obtendremos un formato más comprensivo. Hola, soy yo de nuevo y ahora vengo a explicar la clase película, ¿no? Bueno, tenemos acá la public class película y tenemos acá de string el nombre, que almacena el nombre de la película, el director almacena el nombre del director de la película, la duración almacena la duración de la película en minutos, y el género almacena el género de la película, idioma almacena el idioma en el que se presenta la película, y el formato, que almacena el formato de la película, si es 2D, 3D, etc. Después acá tenemos el constructor que inicializa todos los atributos de la película, ¿no? Nombre, asigna el nombre de la película, director, el director, duración, asigna la duración de la película, género, la duración, o sea, el tipo de género, idioma, el idioma de la película, y formato, el formato de la película, ¿no? Después acá tenemos varios métodos. El método para obtener el nombre de la película, el método para cambiar el nombre, el método para obtener el director, el método para establecer un nuevo director, el método para obtener la duración, método para establecer una nueva duración, método para obtener el género, método para establecer un nuevo género, método para obtener el idioma de la película, método que establece un nuevo idioma a la película, un método para obtener el formato de la película, otro método para establecer un nuevo formato a la película, y el método que devuelve una representación en texto de la película, ¿no? Y bueno, esa sería toda la clase película. La clase reserva pertenece al paquete Capybara Films Domain Entities. En este paquete están alojadas todas las entidades del proyecto. Para mejor organización, establecimos una arquitectura en capas en donde cada paquete separa las clases con idéntica responsabilidad. Esta clase representa una reserva que realiza el cliente para ver una película en una sala específica del cine. La reserva incluye la sala, el cliente, las butacas asignadas, hechas en una lista, y opcionalmente un combo de snacks llamado Candy. Aquí definimos los atributos de la clase, en donde sala representa la sala de cine en la que se proyectará la película. Candy serán los combos que el cliente compre. Si el cliente decide no comprar, el valor será null, donde cliente es el cliente que realiza la reserva y butacas asignadas es una lista de objetos tipo butaca que guardan las butacas reservadas para el cliente. En esta parte de aquí, el constructor inicializa una nueva instancia de reserva con el cliente, la sala, el combo, si es que existe, el cliente y las butacas asignadas. Todos estos valores se deben proporcionar cuando se crea una nueva reserva. Este método getter retorna la sala, es decir, devuelve la sala de la reserva. Este método getter nos retornará el combo elegido por el cliente. Si no eligió un combo, nos devolverá un null. Este método nos devuelve el cliente que hizo la reserva. El método precio total calcula el precio total de la reserva, suma el precio de cada butaca reservada basado en su ubicación y agrega el precio del combo si el cliente compró uno. Si la ubicación de alguna butaca es null, se imprime un mensaje de error. Vamos a verlo en detalle. Double total es una variable de tipo double. En esta se va a almacenar el total acumulado del precio de las entradas y el combo. Se inicializa en 0. El ciclo for recorre todas las butacas que han sido reservadas por cada butaca. Se ejecuta el código dentro del bloque butaca getUbicación. Se llama el método getUbicación de la butaca para obtener la ubicación de la misma dentro de la sala. Por ejemplo, fila 3, butaca 5. Si la ubicación es válida, es decir, no es null, se calcula el precio para esa ubicación. Este método de la sala calcula el precio de la entrada basado en la ubicación de la butaca. Por ejemplo, algunas ubicaciones pueden ser más caras que otras, como las butacas en el centro de la sala. Aquí se suma el precio de cada butaca al total acumulado. Si alguna butaca no tiene ubicación, su valor es null, se imprime un mensaje de error. Este bloque de código suma el precio del combo si es que existe. Si el cliente compró un combo, significa que el combo Candy no es null. Entonces se entra al bloque de código. Aquí se hace un llamado al método getPrecio del combo para obtener su precio. Este precio también suma la totalidad acumulada. Con este return se devuelve el valor acumulado. Finalmente, el método devuelve el total acumulado, lo que incluye el precio de las butacas y el combo si es que se compró. El método mostrar resumen imprime un resumen detallado de la reserva, incluyendo el nombre del cliente, la
sala en la que se proyectará la película, las butacas reservadas con sus filas, números y el precio de cada una, el combo total de snacks si es que se compró y el total a pagar por la reserva. Ahora lo vamos a explicar de una forma detallada. Este bloque de código de aquí es el resumen de la reserva, en el cual se imprime un encabezado indicando que se va a mostrar el resumen de la reserva. Se llaman a los métodos getNombre y getApellido del objeto cliente para mostrar el nombre completo del cliente que hizo la reserva. Se llama al método toString de la sala para imprimir los detalles de la sala. Pueden ser el número o nombre de la sala. En este bloque de código se inicializa una variable para acumular el total del precio de todas las entradas sin incluir el combo. Aquí se calcula el precio de la entrada según la ubicación de la butaca, como se hizo en el método getPrecioTotal. En esta línea de aquí se va sumando el precio de cada butaca al total de las entradas. Y aquí se imprime la fila, el número de butaca, el tipo de butaca elegida y el precio de la entrada. Si el cliente compró un combo, se muestra el nombre del combo junto con su precio. En esta línea de aquí se obtiene el nombre del combo, por ejemplo, combo familiar. Si no se compró un combo, se imprime un mensaje indicando que no se eligió un combo. Finalmente, en esta línea se calcula el total final sumando el precio de las entradas y, si existe, el precio del combo. Si no hay combo, es decir que el candy es null, se suma 0. En esta línea de aquí se imprime el total a pagar de la reserva, que incluye el precio de las entradas y del combo si es que se compró. Definimos el paquete donde está la clase sala. También importamos las clases tipo butaca y ubicación para usar en la clase sala. Declaramos la clase sala pública como pública. Acá definimos los atributos final ya para que no se puedan modificar. Elegimos una matriz de 2 dimensiones que va a almacenar las butacas de la sala. Cada fila y columna representa una butaca. Aquí se indica que la sala tiene 12 filas y 12 butacas por fila. Se definen que las filas 5, 6 y 7 tienen butacas premium y acá definimos la película que se va a proyectar en la sala. Con este constructor se inicializa la sala con una película. Se recibe la película como parámetro y la usa para instanciar un objeto sala. En this película se asigna la película que se proyecta en la sala. En this butacas se inicializa la matriz de butacas de 12 por 12, es decir que cuando se instancia una nueva sala los asientos van a estar disponibles para que el usuario los elija. Aquí se llama al método llenar butacas para llenar la sala con butacas. Este sería el método. Este método crea todas las butacas de la sala usando ciclo for para recorrer filas y butacas. Este primer bucle for recorre cada fila de la sala. Este bucle anidado recorre cada butaca de una fila. Esta estructura de control if, la condición verifica si estamos en las filas premium. Si estamos en una fila premium, se crea una butaca premium. Y si no, se va a crear una butaca común. Aquí iniciamos el método para asignar una butaca a una ubicación específica, cuando el usuario la elige. Con la primera estructura if se verifica si la ubicación está dentro de los límites de la sala. Es decir, que si la matriz es de 12 por 12, el usuario no debe salirse de esos rangos de 0 a 11 para filas y de 0 a 11 para butacas. Si la butaca no está ocupada, cambia su estado a ocupada. Y se imprime un mensaje si la butaca ya está ocupada o si la ubicación es inválida. Aquí iniciamos el método que va a calcular el precio de la entrada según la ubicación, ya que tenemos butacas comunes y butacas premium que valen un poco más. El método double nos va a devolver un valor que va a representar el precio de la entrada. Esta estructura if verifica que la fila y el número de la butaca estén dentro de los límites de la sala. Si la ubicación es válida, devuelve el precio de la butaca más el costo adicional por el formato de la película. Por ejemplo, si es 3D, puede tener un costo extra. Accedemos a la butaca en la posición especificada. Acá obtenemos el precio base de la categoría de la butaca, si es como uno premium. Añadimos un precio extra según el formato de la película, 2D o 3D. Y si la fila o la butaca están fuera de los límites, se muestra un mensaje de error. Imprime un mensaje en la consola indicando que la fila o la butaca no son válidos. Si la ubicación no es válida, devuelve un 0 como precio, indicando un error. Este método nos devuelve un valor booleano, true o false, indicando si la butaca en la ubicación especificada está ocupada. Acá accedemos a la butaca en la ubicación especificada y se llama el método isStat para verificar si está ocupada. Si está ocupada, devuelve true y de lo contrario, devuelve false. Acá iniciamos el método que devuelve una butaca según su ubicación. Se accede a la matriz de butacas y verificamos la butaca que se encuentra en la fila y el número indicados por ubicación. Acá se devuelve el valor de la capacidad de la sala, que en este caso es 12, es decir, 12 filas y 12 butacas por fila. Y retorna la cantidad de filas y butacas de la sala. Esta notación nos va a indicar que este método sobrescribe el método toString de la clase Object. El método toString se utiliza para obtener una representación en texto de un objeto. Este método genera una representación en texto de la sala de cine, mostrando si las butacas están ocupadas o están libres. Aquí se inicializa la variable resultado con el texto sala de cine y un salto de línea, donde se añade el nombre de la película que se está proyectando en la sala, el número de formato, el género de la película, la duración, el director de la película. Este bucle for recorre cada butaca de la fila actual para mostrar la butaca. Acá obtenemos la butaca en la posición actual, fila y butaca para mostrarla. Si la butaca está ocupada, se añade una X al texto para indicar que está ocupada. Y si la butaca está libre, se añade un espacio al texto para indicar que esa butaca está disponible. Al finalizar una fila, se añade un salto de línea para separar visualmente la fila. Con return resultado se devuelve el texto final que representa la sala y el estado de sus butacas.
La clase formato película es un enum que nos es útil para representar un grupo de valores fijos, como los diferentes formatos en los que se pueden proyectar las películas en el cine. Está ubicado en el paquete Capybara Films Domains Entities Types. Este paquete aloja los enums que usamos para representar un grupo de valores relacionados de manera más legible y segura, mejorando la claridad del código y evitando errores al utilizar valores literales. El código tiene dos constantes que representan los dos formatos de las películas. 2-D representa el formato 2D sin costo adicional, mientras que 3-D representa el formato 3D, que tiene un costo adicional de 1000 pesos. Este enum tiene estos atributos que almacenarán el tipo de precio y cada formato de la película. Tipo almacena el tipo de formato, es decir, si es 2D o 3D. Y precio extra almacena el costo adicional asociado al formato. Este constructor es privado, ya que en un enum los valores se crean automáticamente. Inicializa los atributos de tipo y precio extra para cada valor del enum. Este método getter devuelve el tipo de formato de película, es decir, si es 2D o 3D, mientras que este método getter devuelve el precio extra asociado al formato, 0 para 2D y 1000 para 3D. Clase tipo butaca. La clase tipo butaca es un enum, abreviatura de numeración, que se usa cuando tenemos un conjunto fijo de constantes y es perfecto para situaciones como tipo butaca y tamaño de combos. Esta clase representa los tipos de butaca que existen en nuestro cine, que son los comunes y premium, y cada tipo de butaca tiene un nombre y un precio asociado. Acá el común, un valor de constante que representa el tipo de butaca común y tiene un precio de 2000. El tipo de butaca premium es otro valor de constante que representa el tipo de butaca con un precio de 3500. Cada valor del enum está asociado a dos propiedades, un nombre string y un precio con double. El nombre almacena el nombre de tipo butaca, por ejemplo, como uno premium, y el precio almacena el precio correspondiente a ese tipo de butaca, por ejemplo, de 2000 o de 3500. Ambos atributos son final y se pronuncia como final, lo que significa que no pueden cambiar una vez que se le ha asignado el valor de constante. Este constructor enum inicializa los atributos de nombre y precio. Cuando se define un valor de tipo butaca como uno premium, este constructor es privado porque los enum no necesitan crear nuevas instancias porque las constantes común y premium ya están predefinidas. En el método getter devuelve el nombre de tipo butaca. Si es común es el butaca común y si es premium, obviamente la butaca premium. En el método getter de precio, devuelve el precio del tipo butaca. Si es común va a devolver común, y si es de 2000 pesos, y si es premium va a devolver los 3500. No tiene método set porque no se pueden modificar sus valores. Clase tipo Candy. Esta clase define un enum para los tamaños de los combos que están disponibles en el cine. Tenemos tres tipos de tamaños: chico, mediano y grande. Como en la clase anterior, cada combo tiene un nombre y un precio asociado. El tamaño chico es un valor constante que representa el combo del chico y devuelve un valor de 2500. El valor de constante mediano es un combo mediano con un precio de 3500. Constante grande finalmente nos devuelve el valor de 5000 pesos, que sería el combo más grande que tenemos. El nombre nos almacena el nombre del tamaño del combo, por ejemplo, chico, mediano y grande. El precio nos almacena el precio correspondiente a ese tamaño de combo, por ejemplo, de 2500, de 3000 y de 5000. Pues el constructor que inicializa acá con el nombre del precio y combo es un constructor enum y inicializa los atributos, como bien decía, nombre, precio, y se definen con un valor de tipo candy como chico, mediano y grande. El método getter devuelve el nombre del tamaño del combo, como por ejemplo chico, mediano y grande. Este método double es el que devuelve el precio como del combo correspondiente, ¿no? Como venimos diciendo, chico, mediano y grande. Este método nos devuelve el precio del combo correspondiente a 2500, 3500 o 5000 pesos, ¿no? Estos métodos facilitan el uso de los valores de los otros lugares del código. Estas clases permiten manejar de forma clara y segura los diferentes tipos de butacas y combos disponibles en el sistema de reserva del cine. La clase de ubicación está en el paquete Capybara Films Domain Entity Type. Este paquete contiene clases que se encargan de definir tipos o categorías. Esta clase tiene el propósito de representar la posición específica de una butaca en el cine. En cuanto a sus atributos, utiliza dos variables privadas: la fila, que almacena el número de fila de la butaca, y butaca, que guarda el número de la butaca en esa fila. Para inicializar un objeto ubicación, tenemos un constructor que recibe dos parámetros:
fila y butaca. Esto significa que al crear una instancia de ubicación necesitamos proporcionar esos dos valores. Para acceder y modificar los valores de fila y butaca tenemos métodos getter y setter. En este caso, el método getter devuelve el número de la fila en la que se encuentra la butaca seleccionada por el usuario, y el método setter nos permite cambiar el número de la fila. Estos mismos métodos están definidos para el número de la butaca. Aquí funciona igual, pero para obtener el número de la butaca, y aquí el método set permite modificar o actualizar este valor. Hola, mi nombre es María Mercedes Satín y pasaré a explicar la clase Servicio Comprar Entrada. Esta clase es esencial para manejar el proceso de compra en el cine, proporcionando una experiencia de usuario clara y efectiva al permitir la selección de películas, butacas y snacks. Cada método tiene un propósito específico y ayuda a guiar al usuario a través del proceso de compra en forma ordenada. La arquitectura de nuestro proyecto está ordenado en capas, que son los paquetes. Estos paquetes ayudan a organizar el código en grupos lógicos. En este caso, la clase se encuentra en la capa o paquete Services, y en este paquete se encuentran las clases que contienen la lógica del negocio de nuestra aplicación. Los servicios suelen interactuar con las entidades y realizan operaciones como crear, leer, actualizar y eliminar datos. Una estructura organizada facilita el mantenimiento del código, y los paquetes ayudan a evitar conflictos con nombres. Por ejemplo, si se tienen dos clases con el mismo nombre, en diferentes paquetes podemos referenciarlas sin ambigüedades. Las importaciones son esenciales para acceder a las clases que no están en el mismo paquete. Por ejemplo, importamos la clase ArrayList, que es una implementación de lista que permite almacenar elementos dinámicamente. En nuestro caso, se utilizarán para crear una lista de butacas seleccionadas. Importamos la interfaz list, que es una estructura de datos que permite almacenar elementos en un orden específico. Se usa para declarar la lista de butacas. Importamos la clase Scanner, que se utilizará para leer la entrada del usuario desde la consola. Permite recibir datos de forma interactiva, algo que es esencial en este contexto de compra de entradas. Las siguientes importaciones son de clases que pertenecen a nuestra propia estructura de paquetes, lo que significa que son parte de nuestro mismo proyecto, que serían, por ejemplo, las entidades butaca, que representa una butaca en nuestra sala del cine, la clase Candy, que representa los combos de snacks que los usuarios pueden comprar, la clase Catálogo, que contiene la lista de películas disponibles, la clase Cliente, que representa a un cliente que compra entradas y puede tener información asociada, la clase Película, que representa una película específica en el catálogo, la clase Reserva, que maneja la información de las reservas de entradas realizadas por el usuario, la clase Sala, que representa la sala de cine donde se proyectan nuestras películas y que contiene la información sobre las butacas. Importamos la clase Enum tipo Candy, que define los diferentes tipos de combo de snacks disponibles. Un enum permite definir un grupo de constantes, lo que ayuda a evitar errores al usar valores no válidos. También importamos la clase ubicación, que representa la posición de fila y butaca de una butaca en la sala de cine. Definimos para iniciar la variable escáner entrada, que permite leer la entrada del usuario desde la consola. Al declarar la variable entrada como private, estamos limitando el acceso solo a la clase servicio compra entradas. Esto significa que ninguna otra clase puede acceder directamente a entrada, lo que ayuda a encapsular el comportamiento de la clase. Mantener la variable privada nos asegura que no pueda ser modificada accidentalmente desde afuera de la clase, lo que protege la integridad del objeto y reduce la posibilidad de errores. Al marcar la variable como final, estamos indicando que una vez que se asigna el objeto escáner a entrada, esta referencia no puede cambiar, es decir, no podemos reasignar entrada para que apunte a un nuevo objeto escáner en otro lugar de la clase. Nuestro primer método es iniciar compra, que muestra un mensaje de bienvenida y la invitación a disfrutar de la experiencia del cine, y le muestra el mensaje que a continuación ingrese los datos para adquirir las entradas de la función de cine. El siguiente método es mostrar películas, que muestra una lista de películas disponibles para que el usuario elija. Imprime un mensaje preguntándole qué película desea ver. Definimos un contador, lo llamamos index, que empieza en 1 para poder enumerar las películas. Se recorre la lista de películas obtenidas del catálogo con el método getPelículas de la clase catálogo con el ciclo for. Luego imprimimos el número y el nombre de cada película en la consola y se incrementa el índice en 1 por cada iteración. En nuestro siguiente método, seleccionar película, que permite al usuario seleccionar una película ingresando un número. También verifica que la entrada sea válida, por ejemplo, que sea un número y que esté dentro del rango de películas disponibles. Declaramos una variable opción para almacenar la elección del usuario y un booleano entrada válida
para controlar el bucle. Entra en un bucle que continúa hasta que se ingrese una opción válida. Imprime un mensaje solicitando al usuario que seleccione el número de la película, lee la entrada del usuario y verifica si es un número usando el método esNúmero de servicio de validación. Si es un número, se convierte esta entrada a un entero, se comprueba si está dentro del rango válido y si la opción es válida, marca entrada válida como true y si no, se le informa al usuario sobre este error y este método devuelve la opción seleccionada ajustada para hacer el índice correcto en la lista. Nuestro siguiente método es solicitar cantidad de entradas que solicita al usuario, o sea, le pregunta al usuario cuántas entradas desea comprar. Declaramos la variable cantidad para almacenar la entrada del usuario y un booleano, entrada válida, para controlar el bucle. Entra en un bucle que continúa hasta que se ingrese una entrada válida. Imprime un mensaje solicitando la cantidad de entradas, lee la entrada del usuario y verifica si es un número. Si es un número, lo convierte a entero. Comprueba si la cantidad es mayor que 0. Si es válida, marca entrada válida como true y si no, se le informa al usuario. Este método devuelve la cantidad de entradas solicitadas. Nuestro siguiente método es seleccionar butacas. Es una lista, ¿sí?, del tipo butaca que le pasa por parámetros la cantidad de entradas que ya seleccionó el usuario y una sala. Crea una lista de butacas seleccionadas para almacenar las butacas elegidas. Llama al método mostrar matriz butaca para mostrar la disposición de las butacas al usuario. Entra en un bucle que itera según la cantidad de entradas. Declaramos las variables fila y butaca para almacenar las selecciones del usuario. Entra en un bucle que continúa hasta que el usuario seleccione una butaca válida, se le pide al usuario que ingrese una fila, se verifica que esté dentro de un rango válido, se le pide al usuario que ingrese el número de butaca, también se verifica que esté dentro de un rango válido y se crea un objeto ubicación en la fila y la butaca seleccionada. Si la butaca está ocupada, se le informa al usuario y si está libre, se obtiene la butaca de la sala. La añade a la lista de butacas seleccionadas y se asigna la butaca como ocupada en la sala. Este método devuelve butacas seleccionadas. Nuestro siguiente método es mostrar matriz butaca. Este método muestra una representación visual de las butacas en la sala. Indica cuáles están ocupadas con una X y cuáles están disponibles con un espacio vacío. Definimos el número de filas y butacas por fila, en este caso 12 filas y 12 butacas, creamos una matriz de 12 por 12. Se imprime un encabezado con los números de las butacas, entra en un bucle que itera sobre cada fila, imprime el número de la fila, entra en otro bucle que muestra que itera sobre cada butaca en la fila, se obtiene la butaca correspondiente, se verifica su estado para ver si está ocupada, imprime una X si la butaca está ocupada y un espacio vacío si está disponible. Y se salta a la siguiente línea después de imprimir cada fila. Nuestro siguiente método es realizar reserva, que crea una nueva instancia de reserva usando el cliente, la sala, el candy y las butacas seleccionadas por el usuario y devuelve una nueva reserva. Nuestro siguiente método es seleccionar combo. Este método le pregunta al usuario si desea comprar algún combo de snacks y de ser así le permite elegir el tamaño del combo, ya sea chico, mediano o grande. Imprime un mensaje preguntando al usuario si quiere comprar algún combo, se guarda esa opción que ingresó el usuario, entra en un bucle para validar la respuesta del usuario, por ejemplo, que la entrada sea un número y no algún carácter vacío o una letra. Si el usuario elige 1, es decir, sí, continúa, y si elige no, retorna un null o un objeto vacío de candy. Declaramos una variable del tipo candy para almacenar el tipo de combo en un bucle que le permite al usuario seleccionar el tamaño del combo, imprime las opciones de tamaño, chico, mediano o grande, lee la entrada y verifica que sea un número. Según la opción elegida, se le asigna un valor correspondiente a tipo candy y se retorna un nuevo objeto candy con el tipo de combo seleccionado. Bueno, a continuación voy a hablar de la clase servicio validación. Nuestra clase servicio validación se encuentra en el paquete servicios. El hecho de que esté en el paquete significa que pertenece a un grupo lógico dentro del proyecto. Está organizada con otras clases que proveen servicios para nuestro dominio. La organización por paquetes ayuda a mantener al código limpio, organizado y sin conflictos de nombres. Luego encontramos lo que sería primero el import Java until scanner y luego el import capybara fin domain entities.cliente. Acá importamos otras clases o paquetes como scanner que vamos a utilizar para leer la entrada del usuario.
También importamos cliente. Esta clase representa a un cliente y que será instanciada con los datos validados. Luego encontramos lo que es Private Final Scanner Entrada, New Scanner System IM. Este atributo final significa que el atributo no puede ser reasignado después de su organización. En este caso, entrada es una instancia de escáner que usaremos para leer la entrada desde la consola. Voy a pasar a explicar este método de obtener datos clientes más detalladamente. El método tiene como tipo de retorno cliente, indica que devolverá un objeto de la clase cliente. Primero imprime un mensaje pidiendo el nombre, luego lee la entrada del usuario y el método continúa solicitando el apellido, el DNI y el correo electrónico, validando este con el signo @ y que termine en .com. Para validar el DNI invoca un método que realizaremos a continuación. Finalmente crea un nuevo objeto cliente con los datos ingresados. Bueno, este método tiene modificador de acceso private, que significa que solo es accesible dentro de la clase servicio validación. Tiene el tipo de retorno string, indicando que devolverá una cadena de texto, en este caso el DNI. El método usa un bucle while true para seguir solicitando el DNI hasta que ingrese uno válido. Se va a verificar que el DNI tenga exactamente 8 dígitos, que solo sea numérico y que no empiece con 00. Si alguna de estas condiciones falla, se le pide al usuario que por favor lo ingrese de nuevo. Luego, character is digit hace referencia a un método que ya existe en Java para verificar si los caracteres son dígitos. Este método pertenece a la clase character y se llama isDigit. De esta manera, AllMatch va a verificar con esta referencia cada carácter DNI que pasamos por parámetro. Por último, este método verifica si una cadena representa un número. Usamos un bucle for para recorrer cada carácter de la cadena. Si encuentra un carácter que no es dígito, devuelve false. Si todos los caracteres son dígitos, al final del método se volverá true. Nuevamente, usamos el método de la clase character isDigit que comprueba si el carácter de la función i es un dígito del 0 al 9. Si es un dígito, devuelve true. Si no lo es, devuelve false. Este método nos es muy útil para verificar que se ingrese solo números. Paso a explicar la clase comprar entrada test. Esta clase está destinada a pruebas o ejemplos de uso de otras clases dentro del proyecto. Se importan las clases que son necesarias para la funcionalidad de la prueba, como list para guardar nuestra lista de butacas, las entidades como butaca, candy, catálogo, cliente, película, reserva, sala. También las clases servicios comprar entradas y servicio validación. Comprar entrada test es una clase pública que contiene el método main que actúa como punto de entrada para ejecutar la compra de entradas. Este es el método que se ejecuta cuando se inicia la aplicación. Se crean instancias de servicio validación y servicio compra entradas que usaremos para validar los datos y gestionar el proceso de compra respectivamente. Para empezar, vamos al método iniciar compra para mostrar un mensaje de bienvenida al usuario. Para realizar una reserva se requiere información específica del cliente como su nombre, datos de contacto o cualquier otra información relevante. Clase cliente es la que encapsula estos datos. Entonces, al llamar al método obtener datos clientes de servicio de validación, se está permitiendo que el sistema recoja la información del cliente de manera estructurada. Esto es esencial para la personalización de la experiencia de usuario y para realizar un seguimiento de quién realiza la compra. Al obtener los datos del cliente a través de un servicio de validación, nos aseguramos que la información sea correcta y esté en el formato adecuado, lo que minimiza errores en el proceso de la reserva. En el siguiente método, mostrar películas, lo usamos para mostrar las películas disponibles. Llamamos al método seleccionar películas, que devuelve el índice de la película seleccionada por el usuario. Después invocamos al método solicitar cantidad de entradas para que el usuario indique cuántas entradas desea comprar. En el siguiente método recuperamos la película seleccionada del catálogo utilizando el índice. Después instanciamos un objeto sala con la película seleccionada por el usuario. Invocamos al método seleccionar butacas. Este método nos sirve para que el usuario elija las butacas según la cantidad de entradas solicitadas. El siguiente método, seleccionar combo, permite al usuario seleccionar un combo de snacks a través del método seleccionar combo. En la siguiente porción de código, creamos un objeto reserva con los datos del cliente, la sala, el combo y las butacas seleccionadas. A continuación llamamos al método mostrar resumen de la clase reserva para mostrar un resumen de la compra seleccionada. Y finalmente imprimimos un mensaje de agradecimiento al cliente utilizando su nombre y su apellido. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste
my shadow turns to sun rays, and